Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi, él es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Hay una situación que embarga al país, que preocupa, y es la situación carcelaria. Hablábamos con uno de los expertos en el tema de seguridad en el país y señalaba que las cárceles en buena medida son un reflejo de la situación social, económica del país. ¿Qué reflexiones le nacen, licenciado Cubi, al tratar este tema tan delicado, con tantas aristas, con tantas facetas y de enorme complejidad? Gracias, Gustavo, por el espacio. Mire, yo creo que frente a la situación de las cárceles, prácticamente ya no quedan palabras ni análisis posibles, sino simplemente quedarse en una situación de sorpresa, de estupefacción, porque realmente luego de lo que ocurrió hace unos meses, se suponía que habían tomado las medidas como para evitar un agravamiento o una repetición de esos hechos de una violencia y una inhumanidad ya desmedidas, ¿no? Y vemos que el día de ayer ocurrió algo parecido, ¿no? A pesar de que lograron de alguna manera controlar en parte la situación, estamos hablando ya de 22 personas asesinadas, 50 heridos, policías heridos, aparentemente una mujer policía violada, entendería yo por las noticias. Y coincido con usted, Gustavo, es el reflejo de una sociedad que se está descomponiendo, cuyas normas de convivencia están deteriorándose a pasos agigantados. Y en medio de una crisis como la que estamos viviendo, la herencia que va a dejar la pandemia probablemente contribuya a complejizar o a agravar esas condiciones, no solamente de las cárceles, sino de la sociedad en su conjunto. El tema es que la situación, en lugar de mejorar, parece estar volviéndose cada vez más delicada. De las conversaciones que hemos tenido con expertos en el tema, hay lo que ellos denominan proto-bandas, proto-mafias, especializadas en tomar control de las cárceles en varios países, que habrían puesto su ojo en Ecuador y que van, de acuerdo con estos expertos, en concreto el coronel Pazmiño ha dicho que están ya en Ecuador y con la intención de consolidar ese poderío, ese dominio de las cárceles. Mire, yo escuché un comentario que me dejó a mí realmente preocupado, que decían que se están configurando mafias que son mucho más poderosas, más violentas que las mafias del narcotráfico. No me quedó a mí muy claro eso, porque entiendo que estas son mafias ligadas en general al narcotráfico, pero si estamos hablando de unas mafias más complejas, ya estaremos hablando casi que de un poder paralelo al del Estado, es decir, a esa dimensión estaríamos llegando, ¿no? Y lo que implica es ya el control no solamente de una actividad ilícita específica, sino ya el control de otros campos, otros aspectos de la vida social. La intromisión en la política ecuatoriana que se ha dado ya en alguna medida, pero que no ha llegado a los niveles para hablar de un país como referente México, en el cual el narcotráfico tiene una injerencia directa en las elecciones. Si no les gusta, le matan a la persona. Eso no sabemos, Gustavo, hasta dónde. Es posible que la injerencia aquí en el Ecuador sea real. Tal vez todavía no se manifiesta con esos episodios de violencia pública, pero tenga usted la seguridad de que haya ramificaciones o tentáculos de estas mafias ya penetrando no solamente la política, el sector empresarial, sectores de la economía. Ese es el gran drama que estamos viviendo, porque, mire, Gustavo, si es que las manifestaciones de violencia llegan a alcanzar esos niveles en una cárcel donde se supone que hay control, que hay gente que está sometida a ciertas restricciones, imagínense lo que puede estar ocurriendo ya en el espacio público, ¿no? Donde no hay ese tipo de medidas de control. Así es que la situación es preocupante, tremendamente preocupante. Claro, y hay otras situaciones que a veces nos acostumbramos a convivir con ellas. Me refiero, por ejemplo, a los asesinatos, a los sicariatos. Las cifras son espeluznantes, son decenas de personas muertos en Esmeraldas, decenas de personas en Manabí, decenas en Guayas, decenas en Babahoyo. La gran mayoría de estos crímenes quedan en oscuridad total. Lo único que se habla con mucha frecuencia es de ajuste de cuentas, nuevamente, acción de mafias. Mire, Gustavo, le voy a contar brevemente una experiencia que a mí me tocó vivir. Yo, por cuestiones de trabajo, he estado en El Salvador varias veces, ¿no? Usted sabe que El Salvador es uno de los países más violentos del planeta, con los índices de criminalidad más alta. Y una de las cosas que me decían es que en El Salvador
De cada 100 homicidios violentos, ¿sí? Únicamente 5 eran investigados y de esos 5 únicamente 3 eran sancionados, lo cual implicaba que había un espacio para la impunidad absoluta. Eso significa que cualquiera estaba dispuesto a asesinar por cualquier cosa porque sabían que difícilmente la justicia iba a ejercer algún tipo de acción. Bueno, ese es el drama de las sociedades que llegan a esos extremos. Entonces usted vive en El Salvador una situación en la cual no puede salir a la calle prácticamente, no puede salir por las noches qué sé yo, a visitar a alguien, a comer, a tomarse una cerveza. A mí me parece que, claro, si no se controlan estos procesos a tiempo, el panorama, el horizonte es probablemente eso. Es estas sociedades centroamericanas que tienen un índice de inseguridad que ya es una cosa que no se puede concebir en la mente, ¿no? Los extremos de inseguridad a las que llega. Entonces, a mí me parece que hay ahí una necesidad de una respuesta colectiva, integral, desde la sociedad y desde el Estado. No veo otra posibilidad de frenar esta Usted lo dice tendencia. muy bien, desde la sociedad y desde el Estado. Tampoco se puede esperar que el Estado por sí solo sea el que dé todas las soluciones. Es un problema realmente complejo. Pero vamos a otros temas de país. Una consulta popular aparentemente está planteándose, se la está dando forma, 2 portavoces, Fernando Villavicencio y la ministra Vela, lo han confirmado. Su opinión sobre este tema. A ver, me parece que la declaración de Fernando Villavicencio fue un globo de ensayo, ¿no? Obviamente concertado con el Ejecutivo, porque un hecho de esa dimensión, de esa trascendencia, tiene que haber sido propuesto, expresado por el propio presidente de la República, que además usted sabe que es el único que realmente tiene las posibilidades de convocar, porque así lo manda la Constitución. Las otras formas de convocar una consulta popular son mucho más difíciles y complejas, ¿no? El otro tema es que habría que preguntarse cuál es el propósito de esta consulta en caso de que ya esté oficializada al menos la intención de parte del presidente de la República. Yo no sé si es un cambio de la Constitución, como tantos que se han propuesto, o es solamente una medida coyuntural para mantener la vida que le está dando de alguna manera el ser un nuevo gobierno y el estar obteniendo resultados del plan de vacunación. Lo cierto, Gustavo, es que volvemos al viejo debate de hasta qué punto las normas, los cambios legales realmente tienen una incidencia positiva en la realidad, en la vida concreta de la gente. Y ahí es cuando a mí me entran profundas dudas y pienso que más bien son iniciativas coyunturales para de alguna manera ir colocando una agenda desde el poder, más que pensar en un cambio de una constitución favorable al funcionamiento de la democracia, de las instituciones. Yo ahí realmente no veo mayores perspectivas en términos de un cambio profundo de la lógica política del país, no de las normas. Hay 3 temas que han sido mencionados nuevamente en esto y que usted lo conceptúa como un globo de ensayo. Y uno de ellos, quizá el más inocuo para la situación actual, es este de la transformación de la Asamblea en un Congreso y un Senado, un sistema bicameral, de decir inocuo, porque esto no podría entrar en vigencia antes de un próximo periodo legislativo, es decir, cuando los actuales asambleístas terminen sus funciones. Pero además no sé hasta qué punto la bicameralidad va a resolver el tema de la mediocridad y de la crisis de la representación electoral y parlamentaria. O sea, ¿qué nos hace pensar que los senadores van a ser personajes con muchas mejores condiciones, con más capacidad, con una mayor probabilidad que los actuales asambleístas? Y yo por eso veo que no tiene mayores perspectivas. Igual, lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Gustavo, usted me escuchó a mí varias veces, yo desde hace años, desde el inicio me opuse a esa figura, porque no me parece democrática, pero en sí lo que tiene que cambiar en este país es cómo los procesos, por ejemplo, de designación de autoridades son transparentes y están apegados a una necesidad colectiva, no únicamente una formalidad jurídica, sino cuál es la necesidad que tiene un país, por ejemplo, de tener un buen contralor independiente, honesto, que haga las cosas de manera transparente. Lo nombre el Consejo, lo nombre la Asamblea o lo nombre cualquier instancia que nos inventemos. Así es. Hay un problema gravísimo en el país, que es el que usted señala de la independencia.
no conciben los funcionarios públicos la independencia que debe tener cada una, no solo de las funciones, de las dependencias del Estado que deben cumplir con su misión. Y hay evidencias clarísimas, incluso en entidades que tienen algún prestigio en Ecuador, como la función judicial o la fiscalía, que mientras está en poder un gobernante no le tocan. Sale del poder y empiezan las causas, por ejemplo. Mire, ese es uno de los grandes males de este país. En otras sociedades más institucionalizadas, usted sabe que hay una carrera en la burocracia del Estado, y la gente tiene su función, la cumple, y lo único que cambian son las orientaciones generales, las orientaciones de la política del gobierno. Pero usted no mete mano a esa institucionalidad porque es un proceso de construcción y desarrollo histórico de las instituciones. Entonces, por ejemplo, a usted no se le ocurrió en una sociedad democrática, con una democracia sólida, que un presidente vaya a meter mano para nombrar un contralor, un fiscal, un juez, porque eso está absolutamente establecido y eso lo defiende la sociedad en su conjunto para evitar precisamente esa manipulación. Lamentablemente aquí no hemos conseguido eso, Gustavo, y no solo en estos cargos tan importantes. Si usted se pone a pensar en la administración pública común y corriente, ocurre lo mismo. Es decir, estos funcionarios de segundo o tercer nivel que están siempre tratando de acomodarse a la nueva condición para que no los voten, para que no los reemplacen. Tenemos, por ejemplo, el caso que se está ventilando ahora de la Seguridad Social, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se ha convertido en una agencia de empleo, es decir, llega un funcionario y mete no sé cuántos miles de nuevos empleados para satisfacer las cuotas políticas partidarias, ¿no? Ese es el gran problema, porque mire, la designación del Contralor es un hecho político. ¿En qué sentido? En que eso es la expresión de las relaciones de poder que tiene una sociedad. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, es decir, que existan sectores que quieran poner una figura con cierta orientación política, ideológica, eso es legítimo, pero lo que no se puede es poner un funcionario que no tiene las condiciones técnicas, las condiciones éticas para asumir esa función. Eso es otra cosa. Pero parece que aquí no entendemos y terminamos otra vez haciendo estos procesos para meter a alguna persona de nuestra conveniencia. ¿Y eso en qué termina? En que tengamos estos funcionarios totalmente cuestionados por su honestidad, entre otras cosas. La elección del Contralor va justamente a poner a prueba nuevamente al sistema. Ojalá escojan un buen Contralor. Cabe esperar. El último y tercer punto que se ha mencionado para la consulta, esto viene de compromisos preelectorales de Guillermo Lasso, es decir, compromisos de campaña, de una consulta popular para prohibir la minería a gran escala en las zonas de fuentes de agua, en las zonas de recarga hídrica, como se lo va configurando. Aparentemente persistiría esta intención que sin duda como tendencia es muy importante, y una provincia como el Azuay, la ciudad de Cuenca, por todo lo que ha sucedido en el pasado reciente, debería apoyarla. Cierto es que en este tipo de consultas importa mucho, como se diría al estudiar una póliza de seguros, la letra chica, qué alcances tiene, cómo se lo va a ejecutar. Pues estamos viendo que en alguna medida las consultas que se han hecho tanto en Girón como en Cuenca quedan como un fiasco, por lo menos se las pone en duda. Habría que ver cómo se configura esto. A ver, Gustavo, por eso le decía yo que a veces el fetichismo jurídico es un problema, creer que las leyes cambian la realidad. Aquí hay una disputa muy concreta alrededor del tema de la minería, no de ahora, de hace mucho tiempo. Fíjese que ya el presidente Moreno en la consulta de febrero ya puso unos términos sobre la minería. Luego han existido dos consultas, la de Girón y la de Cuenca. Sí, ahí hay una realidad que no se va a resolver únicamente porque esté una nueva consulta, porque cambie un marco legal. Lamentablemente en nuestro país los grupos de poder, las élites, se pasan por el forro las leyes, eso en la práctica ocurre. Lo que necesitamos es cómo hacemos desde la fuerza de la sociedad, cómo hacemos que esas cosas se cumplan. Porque el tema, por ejemplo, de la protección del agua en Cuenca es una agenda de la sociedad, de la gente. Probablemente un 10% de la gente que votó en contra, o 15%, no recuerdo la cifra exacta, estará en contra de eso y priorizará un tipo de explotación absolutamente irracional de los recursos naturales. Pero la gran mayoría dice, no, protejamos el agua en Cuenca. Bueno, eso es una realidad.
que debería ser respetada por el poder político. Más allá de consultas, más allá de que se pueda hacer una reforma legal o constitucional, es un hecho, es una demanda concreta, en pleno derecho de una ciudad, de una comunidad, de un grupo de gente, un grupo social que quiere vivir en condiciones favorables para la vida. Eso es lo fundamental, Gustavo, no debemos ni siquiera estar discutiendo el tema este jurídico de la reforma, ni de los resultados de la consulta. Eso es un hecho, es una demanda concreta, absolutamente pertinente y coherente. Claro, Lamentablemente, claro, pero hay sectores interesados que lo refutan. eh, Allí están las cámaras ese es de la el, minería, por ejemplo, incluso haciendo consultas a la Corte Constitucional, y la Corte les ha dicho que ellos llegan hasta ese punto, que a ellos no les toca interpretar la consulta. bueno, entonces ese es el gran problema. O sea, ¿cómo una sociedad le pone freno a esa voracidad de estos grupos empresariales que no tienen la más mínima consideración con la vida y los derechos a una salud colectiva de la gente? Ese es el debate. Bueno, hay que seguir Claro. peleando. Y claro, el tema, Gustavo, es que estos sectores están acostumbrados a pasarse por encima de la ley. Entonces, no importa una consulta, ellos buscarán cualquier subterfugio para obviar, para evitar esa normativa que ha sido además decidida en un acto tremendamente democrático, que es una consulta. Ese es el problema. ¿Cuándo lograremos una sociedad donde todos, sin distinción, nos acojamos a las normas y a las leyes? Ese es el objetivo. No es hacer leyes, es hacer que la sociedad aprenda a respetar esos acuerdos de convivencia que luego se definen en una ley, en una normativa, no a la inversa. Bueno, habrá que ver cómo se sigue peleando por esto en el caso de la minería, que es lo que estamos hablando en este momento. En todo caso, licenciado Cubi, el día de mañana, este día sábado, hacia el mediodía, estará cumpliendo sus primeros 2 meses de gobierno Guillermo Lasso. Siempre estas circunstancias cronológicas abren espacio para una evaluación. ¿Cómo le ha visto usted en su desempeño al presidente de la República y a su gobierno? A ver, yo todavía no veo que exista un horizonte, una línea de acción del gobierno. Todavía no veo, ¿no? Está encaramado en el tema de la vacunación, con lo cual creo que todos los ecuatorianos, exceptuando algunos que ya creo que tienen un poco, digamos, de distorsión en su capacidad intelectual, que se oponen a que el plan de vacunación tenga éxito. Todos los demás esperamos los buenos resultados, porque ese es un tema ya de necesidad de todo un país, ¿sí? Y Pero era fuera de eso, algo ineludible del gobierno. Es decir, si no comenzaba bien con eso, comenzaba muy mal. No había alternativa. entonces, sí, y usted sabe que hay sectores que con tal de oponerse van a querer hasta boicotear un proceso de vacunación, que es un atentado contra los derechos de la gente. Pero fuera de eso, Gustavo, yo no veo que todavía el gobierno decida una línea, decir, por aquí vamos a ir. Se termina el plan de vacunación, vamos a suponer, vamos a esperar que ya lo de la pandemia vaya en efecto retrocediendo y nos permita recuperar lentamente las condiciones de vida previas. ¿Qué se va a hacer frente al desempleo? ¿Qué vamos a hacer frente a la inseguridad? ¿Qué vamos a hacer frente al problema carcelario? ¿Qué vamos a hacer frente al problema, digamos, de la escolaridad? Al problema de la deserción escolar que ha afectado a tantos jóvenes, etcétera, ¿no? Hay problemas concretos frente a los cuales yo personalmente hasta ahora no veo que exista una decisión clara de parte del gobierno. La misma política económica está siendo relegada. El ministro de Economía señala que en agosto, ahora ha metido ya también agosto y septiembre, recién será presentada y discutida. Y por supuesto, esto va a ser fundamental en cuanto a las líneas de gobierno. Entonces, Gustavo, habrá que esperar a ver qué dicen en el plano económico, cómo está planificada la reactivación económica, en base a qué. Porque claro, la pandemia es una condición, como usted la señala, indispensable superarla para cualquier cosa, para gobernar. Pero de ahí ya tenemos que esperar definiciones más puntuales, ¿no? Respecto de cómo se va a hacer la reactivación económica, en base a qué, con qué sectores, qué se va a priorizar, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahora, personalmente, me siento bastante limitado para hacer una evaluación porque no veo, o al menos no conozco, cuáles son esos lineamientos. Diríamos que han sido 2 meses de apagar incendios y por otra parte de globos de ensayo. Y también como que un poco irse enterando de la verdadera situación.
del gobierno, ¿no? De la función pública, está haciendo estos nombramientos, está tratando de estructurar un equipo, pero más allá de eso, Gustavo, no vemos mayores líneas o mayores propuestas. Bien, queremos agradecerle por su presencia, licenciado Cubi. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted y como siempre a sus órdenes. El licenciado Juan Cubi es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Nos vamos a una breve pausa.